Tenemos más, un momentito con nuestro panel. Vamos con esta llamada telefónica para que intervenga José en este debate. Buenas noches. Hola, estamos en vivo, adelante. Muy bien, buenas noches a todo el público. ¿Le escuchamos? Sí. Correcto, se fue la llamada telefónica, Pepe. Sí, Rafael, me parece interesante la postura del doctor Vargas Aya. Y yo creo que en la época donde estuvo el doctor Vargas Aya, pues con parlamentarios de un nivel altísimo, como el propio Víctor Raúl Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Tausen Escurra, el propio doctor Vargas Aya, 5 veces parlamentario, no solamente hubieran hecho falta seguramente 2 cámaras y 200 parlamentarios, tal vez hubieran sido más números y hubiéramos tenido un mejor parlamento. Pero lo que nos dicta la historia de no hace muchos años atrás es que lo que tenemos son parlamentarios que realmente no valen la pena. Y creo que eso se ha venido dando como consecuencia una elección tras otra, lamentando las personas que ingresan al Parlamento. Una bicameralidad o un incremento de los parlamentarios no nos aseguran un mejor Parlamento, ni fortalecido, ni sin nervios, ni con decisiones interesantes, coherentes o con normas y leyes coherentes, que es a lo que yo me refiero. Yo estaría de acuerdo con una bicameralidad si aquellos intelectuales del país, por supuesto en otra coyuntura, estarían dispuestos a intervenir en la política nacional. Entonces yo totalmente de acuerdo con aquellos que plantean, como el doctor Vargas Aya, una bicameralidad para madurar el Congreso, para fortalecerlo, para tener una doble discusión de los planteamientos políticos, de las leyes, de aquello que se norma, ¿no es cierto? Ir de diputados al Senado me parecería extraordinario. Pero la pregunta sería, ¿quiénes ocuparían esas cámaras? O sea, ¿quiénes estarían ahí si teniendo 130, rescatamos creo que a 15, y esto es siendo bastante noble? Si tuviéramos 200, ¿qué nos garantiza que pudiéramos rescatar a hombres realmente con valor intelectual y capaces de llevar un buen parlamento? ¿Qué nos dice el doctor Vargas Aya al respecto? Precisamente acaba de dar en el clavo, pues, Pepe. Rocha, acaba de dar en el clavo. Es lo que está exigiendo, es un Senado funcional, pues. De eso se trata, pues. Yo no estoy hablando de una camarita, de una cámara o un sistema bicameral cualquiera. A usted le he puesto apellido, funcional. ¿Qué diferencia un Senado a secas de un Senado funcional? El Senado funcional es aquel que está formado o integrado por miembros que son elegidos en sus respectivas jurisdicciones, en el Colegio de Abogados, en el Colegio Médico, en el Colegio de Odontólogos, en el Colegio de Médicos, etcétera, de sociólogos, filósofos, etcétera. Eso es funcional. Bien. Cada organización sindical elige uno o dos de acuerdo con la ley electoral y a sus representantes, a sus postulantes. Y de ahí se selecciona y se nombra el Senado. Eso es el Senado funcional. Y ahí se cumple la aspiración que dice eso, porque ahí tienen que llegar solamente ellos, si no llegan otros. ¿Cuántos senadores debería haber? El otro caso es, y la propuesta aprista que no prosperó en la Constitución de 1979, el Congreso Económico Nacional, que era también otra estructura y otra formación. Y que está en el plan de gobierno antes de la hoja de ruta, en el plan de la gran transformación, figura ese Congreso Económico Nacional. Precisamente ahora, el papá del señor Ollanta, Don Isaac. Don Isaac le ha recordado al señor Ollanta, dijo, a su hijo, como padre, que cumpla por lo menos lo que él prometió en el momento de jurar el cargo de presidente de la República el 28 de julio del año 2011, cuando él dijo, juro cumplir la Constitución, pero inspirado en la Constitución de 1979. De manera que el señor se ha olvidado de su inspiración, es decir, no está inspirado en nada. De manera, ese tipo de congreso es lo que nosotros necesitamos. En un congreso grande, no todos van a ser malos. La majestad se impone ante el número pequeñito. Cuando un número es pequeñito, el contagio es más fácil que una asamblea grande. Se levantan en peso un congreso chiquito. Y sobre todo, el contagio de la inaptitud. Sí, ¿no? Vamos con esta llamada y luego Pepe. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, amigos de Canal 11. Caballero, bienvenido al programa. Gracias. Bueno, yo veo que algunas llamadas parecen que vienen de los camaradas, ¿no? Hay una del Movadef que ha entrado, efectivamente lo hemos visto, eso prueba cómo llega nuestro programa a todos los sectores. Democrático, totalmente como Ricardo Belmo Casinelli. Bueno, pero hay que decirle que así no ha habido nadie, si quiere, pero el pueblo los repudia, pues, porque ustedes son terroristas.
y no vamos a permitir, por ejemplo, el que les habla tiene 50 años. En los años 80, pues yo tenía mis 22, 21 años, me fregaron la vida. A los jóvenes nos fregaron la vida porque ya no podíamos ir ni a un club, ni a una kermés, todo estaba cerrado por culpa de estos insanos, ¿no? Yo digo, este genocida de Abimael Guzmán que mataba, ¿por qué no averiguan bien? Mataban a la gente más pobre, más humilde, a ellos los degollaban, a los indefensos. Yo no sé, ¿quieren llegar al poder para qué? Para estar como Fidel Castro, para siempre, donde un médico cubano, ¿por qué no averiguan? Esto es una tarea para el Mogadés, usted no puede desmentirme. Un médico cubano gana el importe de $20 al mes. ¿Para eso quieren estudiar? El pueblo los repudia, así no vaya nadie. Gracias. A usted las gracias. Efectivamente, nosotros casualmente abrimos este debate porque las ideas buenas deben superar a las ideas malas. Y hay una mala comparación con Castro, porque Castro era de la revolución foquista, mientras que Movadef y Sendero Luminoso son pequineses, son del Partido Comunista Chino de la época de Mao Zedong. Entonces no hay, son incompatibles. Ellos en la década del 50 se dividieron hace mucho tiempo. Por eso es que Sendero mataba incluso a gente castrista acá en el Perú. Bien, sí, José. Qué buen análisis ese último que has hecho para el entendimiento de la gente. Regresando al tema, Rafael, el señor Omar Chejade, congresista de la República y ex vicepresidente, ha presentado justamente un proyecto de ley para el tema del retorno de la bicameralidad, pero no habla de la bicameralidad con un Senado funcional. Y nos acaba de explicar el doctor Vargas Saya que en la Constitución de 79 tampoco se hablaba de un Senado funcional. Entonces, si el presidente... No se aprobó, qué cosa muy distinta, se habló, se propuso. Pero no se aprobó en la Constitución de 79. No se aprobó porque las fuerzas reaccionarias se opusieron. Pero entonces, si el presidente de la República cumple con su dicho de respetar la Constitución del 79 y ir a la bicameralidad, como lo decía en el 79, no estaríamos hablando de un Senado funcional. Correcto. Muy bien, regresamos con mucho más. También vamos a hablar de la delimitación marítima, el tema de Caraballo que nos trae el doctor Héctor Vargas Saya, y regresamos en breve.